¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a reparar este robot aspirador. Una de las averías más comunes en este tipo de robots es la batería. Ya sabéis que las baterías tienen una vida útil que se mide en ciclos de carga y descarga. Entonces, con el uso, con cada carga y con cada descarga que proporcionamos a esa batería, pues estamos limitando su vida útil y llega un momento que ya no funcionan. En esta ocasión nos ha pasado eso, el robot funciona perfectamente, ahora lo vamos a comprobar, lo único que la batería se ha degradado con el uso y ya no funciona. Como veis, la batería se aloja aquí en este compartimento de atrás, donde tiene los contactos para que pase la corriente eléctrica desde la batería al robot aspirador. Este robot ya se ha utilizado durante bastante tiempo y la batería original ya se degradó anteriormente. Y una de las soluciones fue construir una nueva batería, ya que la original no se encontraba, con pilas recargables, estas que veis aquí. Fijaos, estas pilas están conectadas todas en serie, una detrás de otra, y al final obtenemos el voltaje de la batería aproximadamente para que funcione el robot aspirador. Ahora vamos a comprobar las características y cuál era el voltaje y la capacidad de esa batería que traía originalmente. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer en este vídeo es construir una nueva batería para este robot aspirador basado en baterías de litio, las baterías 18650. Bien, vamos a ver las características que tiene tanto el robot aspirador como posteriormente el cargador, que lo tengo aquí. Bien, en este caso es una batería de 14,4 voltios a corriente continua de 17 vatios y una capacidad de 1000 mAh, 1 amperio hora. ¿Vale? Por lo tanto, ya tenemos aquí identificada cuál es la batería que lleva este dispositivo, 14,4 voltios. La nuestra, la que vamos a hacer con baterías de litio, va a ser de un voltaje un poco mayor, pero va a funcionar igual de bien. Y luego, estas son las características del cargador, que son 19 voltios en corriente continua y nos proporciona 600 miliamperios de corriente. Lo importante y lo que yo quería destacar es que la batería es de 14,4 voltios y de 1 amperio hora de capacidad. Los materiales y herramientas que vamos a utilizar para la construcción de esta batería son los siguientes. Necesitamos 4 baterías de litio. Estas baterías de litio son las del tipo 18650 y tienen 2500 mAh de capacidad cada una. Para construir la batería las vamos a conectar todas en serie de manera que van a ir sumando sus voltajes, ¿vale? Y para la descarga y carga de las baterías vamos a utilizar un controlador de carga y descarga, que es este circuito que tengo aquí, que veis que tiene diferentes puntos para soldar aquí cables. Ahora vais a ver cómo se conecta este controlador de baterías a las 4 baterías para conseguir que la carga esté balanceada. Es un circuito que va a controlar la carga de cada batería. Luego os explicaré el esquema de conexión que vamos a seguir. Necesitamos, esto rojo que veis aquí son 4 holders. Se utilizan para construir agrupaciones de baterías con las 18650. Ahora vais a ver cómo se conectan unos con otros para dar lugar a una pequeña estructura que soporte las 4 baterías unidas. También tengo por aquí un soldador. Os recomiendo para soldar las baterías que sea un soldador de 60 vatios como mínimo. Tenemos estaño, pasta para soldar. También tengo aquí unas tijeras de electricista y unos cuantos cables que he reciclado de una fuente de alimentación de PC, de una fuente ATX. Bien, y por último estas 2 pinzas de cocodrilo que veis aquí, una roja y una negra, las vamos a utilizar para soldarlas aquí con unos cables y poder conectar el consumidor, que en este caso va a ser el robot aspirador. Bien, vamos a comenzar el montaje formando la estructura que va a sostener las 4 baterías unidas, las 4 baterías de litio, las 18650. Para ello vamos a utilizar estas piezas de plástico que, como veis, se pueden encajar unas con otras de esta manera y van dando lugar a estructuras más complejas, de manera que al final tenemos que lograr esto. Como veis, esta es la estructura que yo voy a utilizar para esta batería y es la que me permite alojar la batería dentro del robot aspirador. Podríamos haberlas puesto todas en línea o incluso 3 por un lado y otra por otro. Se adapta perfectamente al espacio que tengamos. Yo lo voy a hacer así, de esta manera. 4 por aquí y 4 por el otro lado, dando lugar a una estructura que soporta las 4 baterías. Comenzamos a colocar las baterías teniendo en cuenta que este es
el extremo positivo y este es el negativo. Las colocamos así hasta que lleguen al final y lo que vamos a ir haciendo es ir alternando positivo con negativo, positivo con negativo. De esta manera. Bien, y ahora a continuación pues ponemos este otro soporte aquí en el otro lado, haciendo un poquito de presión para que quede perfectamente unidas. Bien, ahora vamos a comenzar a soldar los cables en la batería. El controlador de carga lo soldaremos al final, por lo tanto lo vamos a dejar por aquí. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a estañar uno de los cables negros y lo tenemos que soldar en uno de los terminales negativos de la batería. Aplicamos un poquito de pasta para soldar, aplicamos calor. Esta operación la tendremos que hacer rápidamente. Bien, ahí ya tenemos un punto de soldadura y ahora ya soldamos aquí el cable. Vamos a fundir el estaño. Como ya está estañado, ahí lo tenemos. Que este va a ser el cable negativo. Ahora lo que tenemos que ir haciendo es conectándolas en serie. Por lo tanto, el extremo positivo de esta batería, aquí tenemos el negativo, aquí el positivo, tendremos que conectarlo con el negativo de la siguiente. Y así sucesivamente una tras otra. Pero de cada extremo tenemos que sacar un cable que luego va a ir al controlador de carga. Por lo tanto, vamos a dejar que se enfríe. Bien, giramos la batería, teniendo clara la que es esta con esta. Ya tengo aquí el cable preparado. Como veis aquí hemos hecho un pequeño puente y lo he estañado. Lo primero que vamos a hacer es aplicar un poco de estaño. Ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Y ahora ya soldamos los cables. Ahí tenemos uno. Ahí funde el estaño. Y ya está. Bien, ya lo tenemos soldado. Y tenemos aquí otro de los extremos del cable que vamos a soldar luego posteriormente en el controlador para que la carga sea balanceada. Dejamos enfriar, igual que antes, y vamos a ir preparando el siguiente cable. Bien, ya se han enfriado aquí los puntos de soldadura, giramos, y ahora vamos a conectar este cable verde que veis aquí, que ya tengo aquí preparado el puente. Vamos a estañar primero los terminales de las baterías y después realizamos la soldadura. Hay que tener bien claro que hemos conectado primero esta y esta la hemos conectado en serie con esta, por lo tanto este terminal que tenemos aquí, que es positivo, lo tenemos que conectar con esta que es negativa. Entonces vamos a aplicar un poco de estaño y soldamos. Ahí tenemos uno y ahí tenemos el otro. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Bien, como estáis viendo ya hemos conectado 3 de las baterías en serie. Esta la hemos conectado con esta en serie y a su vez con esta. Ahora tenemos que conectar estas dos que nos quedan por aquí y después ya podremos extraer aquí el terminal positivo de nuestra batería de litio. Soldamos el último de los cables, que en este caso lo voy a poner de color naranja, como estáis viendo. Ya tengo soldado aquí uno de los bornes, sujeto con los alicates para no quemarnos y lo soldamos. Por último giramos y ya solo nos queda soldar aquí el cable de color rojo, que va a ser este, que va a ser el positivo de nuestra batería. El resto de las baterías va conectada en serie. Aquí tenemos el negativo y aquí el positivo. Dejamos enfriar y ya tenemos nuestra batería terminada. Bien, a continuación vamos a soldar el controlador de carga. Como veis, tiene aquí una serie de terminales donde pone 0 voltios, 4,2, 8,4, 12,6 y 16,8 voltios. Cuando la batería esté totalmente cargada va a ser capaz de alcanzar un voltaje cercano a 16,8 voltios. Y ese proceso de carga y descarga es lo que va a controlar este circuito que tenemos aquí. Para que la carga sea balanceada, es decir, todas las baterías se carguen de igual manera, tenemos que ir colocando los cables que hemos soldado en los diferentes puntos. Por ejemplo, aquí en el de 0 voltios va a ir este cable, que es el negativo,
Y lo que voy a hacer es intentar adaptar la longitud de los cables al del circuito, ¿vale? Para que ocupen menos espacio y quede más organizado. También vamos a estañar un poquito el contacto donde lo vamos a soldar. Y ahora ya lo soldamos. Bien, a continuación, el siguiente que vamos a soldar es el de 4,2 voltios, que se correspondería con este, que es el de la primera batería que tenemos conectada en serie, y que es el cable amarillo. Y realizamos la soldadura. Vamos a continuar con el de 8,4 voltios, que sería, esta pila la hemos conectado en serie con esta, por lo tanto 8,4 voltios lo vamos a tener aquí. Vamos a cortar el cable a la longitud apropiada y vamos a realizar la soldadura aquí, de igual manera. Ahí está. Continuamos con las baterías conectadas en serie y llegamos al cable naranja, que es el que nos va a entregar el voltaje o la tensión de 3 baterías conectadas en serie. Vamos a intentar ajustar la longitud del cable. Cortamos. Ahí lo tenemos. Y por último, solo nos queda soldar este cable, que es el de 16,8 voltios, el cable rojo. Ahí lo tenemos. Lo último que nos queda es soldar estos dos pequeños trozos de cable, rojo y negro respectivamente, al positivo y negativo de la batería. Por estos terminales va a ser donde se realice la carga y descarga de nuestra batería. Aquí tenemos el más y aquí el menos. Y para ello tenemos que soldar estos cables, positivo y negativo respectivamente, y también vamos a soldar estos clips de cocodrilo para poder unirlo a los contactos de la batería en el robot aspirador. Bien, pero antes vamos a comprobar si las soldaduras son correctas, y en bornes del controlador de carga ya tenemos ese voltaje total que nos entrega el conjunto de baterías conectadas en serie. Entonces estoy midiendo igual corriente continua, escala de 20 voltios. Vamos a poner aquí negativo y positivo. Y fijaos, ya tenemos en los bornes de la salida del controlador 14,67 voltios, que era exactamente lo que medíamos cuando comprobábamos lo que teníamos en bornes de la batería. Es decir, aquí teníamos el positivo, cuando tocábamos aquí y aquí. Fijaos, exactamente igual. Vamos a comprobar los voltajes de las diferentes baterías. Aquí tenemos la de la primera, 3,62 voltios. Aquí le sumamos el de la segunda, 7,30. Aquí le sumamos el de la tercera batería, 10,98. Y aquí le sumamos el de la cuarta. Y como hemos visto, son 14,66. Los voltajes se van sumando porque hemos conectado las diferentes baterías en serie. Bien, y ya tenemos la batería concluida. Como estáis viendo, consta de 4 baterías de litio, 18650, de 2500 mAh cada batería. Las hemos conectado todas en serie y por lo tanto tenemos una batería de 2500 mAh con un voltaje de 14, casi 15 voltios. Incluso algunas veces, cuando esté totalmente cargada, más. Para cargar la batería lo vamos a hacer por aquí, con estas pinzas, positivo y negativo, y para descargarla también. Y aquí tenemos el controlador de carga, que va a hacer una carga balanceada. Bien, como estáis viendo, yo lo voy a montar de esta manera. Lo voy a pegar con pegamento termofusible, aquí a los soportes. Y luego ya voy a organizar los cables, para que queden de la forma más organizada posible y ordenada. Solo queden estos aquí a la vista. Bien, ya tenemos lista la batería de sustitución para este robot. Ahora lo único que nos queda es poderla acomodar aquí. Fijaos que la batería va cubierta con esta tapa, pero de momento sobresale un poco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recortar parte del plástico que tenemos en la base. Aquí abajo tenemos como 1 centímetro.
un hueco de 1 centímetro para poder alojar ahí la batería, fijarla en esta posición y luego ya conectaremos el positivo y el negativo aquí en los terminales que tenemos para la batería. Vamos a efectuar el corte del plástico por la técnica de la cuchilla caliente. Esto es un termoplástico, por lo tanto en contacto con el calor de la cuchilla se va fundiendo y vamos a poder ir recortándolo. También podríamos hacerlo con una Dremel y un disco de corte o con cualquier otro accesorio que tuviéramos a mano, una pequeña sierra, etcétera. ¿Veis? Ya hemos hecho aquí la primera parte, este corte que veis aquí. Volvemos a calentar la cuchilla, ya que se enfría rápidamente. Y vamos recortando parte del borde. Como veis, el plástico se funde muy fácilmente y podemos ir avanzando. Y ahora vamos a extraer el trozo que hemos cortado. Bien, pues aquí estoy acomodando ya la batería y lo único que nos queda, ya está colocada en su posición. Vamos a conectar aquí los cables, positivo lo tenemos aquí, entonces vamos a conectarlo así. Conectamos aquí positivo, negativo, lo dejamos así, recogidos los cables y ahora ya cerramos. Colocamos aquí, apretamos y hasta que haga clic. Y ahí queda perfectamente cerrado, como estáis viendo. Aquí también se puede ver. Y entonces ahora sería tan sencillo como encender el robot aspirador. Veis aquí los LED que se iluminan y empieza a funcionar con la nueva batería. Como veis, funciona perfectamente. Y estamos dando una nueva vida a este robot aspirador. Ahora para, porque veis, ha hecho todos los círculos posibles y se replantea la trayectoria. Bien, vamos a pararlo. Para la carga, pues simplemente conectaríamos. Bien, conectaríamos este adaptador aquí en un enchufe. Conectaríamos aquí este jack y la carga de la batería ya se estaría produciendo. Están entrando 19 voltios, poco a poco va a ir subiendo el potencial de la batería. Tengo aquí el multímetro, lo voy a dejar aquí para que se vea bien. 20 voltios en corriente continua, es la escala de medida. Y aquí vamos a mirar, para que lo podáis ver, como aquí ya nos están entrando 14,84 voltios, cuando el voltaje de la batería era inferior. Fijaos, si yo desconecto aquí la carga y vuelvo a medir, tenemos 14,69. Cuando yo estoy cargando la batería, aumenta ese potencial ligeramente porque se está produciendo el proceso de carga de la batería. 14,83. Ahí lo estáis viendo. Poco a poco ahora va a ir subiendo el potencial. Bueno, habéis visto que ha pasado a 85 y eso es porque va a pasar a 86 y estamos en el proceso de carga de la batería, controlado por todo este circuito electrónico que tenemos aquí. Por lo tanto, como estáis viendo ahora, 14,86, ¿veis cómo va subiendo? 14,87, poco a poco el potencial irá subiendo a medida que se carga la batería. Aquí lo estamos viendo prácticamente cómo sube de forma muy rápida. Bueno amigos, y con esto me despido. Ya habéis visto la manera tan sencilla que tenemos de construir una pequeña batería, en este caso de unos 14 voltios, 15 voltios, para poder utilizarla en un robot aspirador, pero las aplicaciones son prácticamente ilimitadas. Cualquier aparato que tenga baterías y se adapte a este tipo de voltajes, podéis utilizar esta batería de litio, con todas las ventajas que ya conocéis de las baterías de litio y de la ventaja que supone utilizar estas placas de carga que constantemente están chequeando la carga del dispositivo y es una carga totalmente balanceada entre las diferentes baterías. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Fijaos cómo va subiendo el potencial, el voltaje de la batería, 14,93. Nos vemos.